Unidad 2. La concepción clásica de la ciencia. La unidad de hoy corresponde a un examen sobre los dos principales visiones acerca del conocimiento que se inauguraron con el inicio de la modernidad. Estamos hablando específicamente del surgimiento del racionalismo, con su protagonista llamado René Descartes, y el empirismo bajo la representación de varios intelectuales, pero entre los que destaca John Locke y David Hume. Estas dos visiones sobre cómo se entiende el conocimiento han tenido un largo impacto en el desarrollo de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Es más, ambas perspectivas han acuñado lo que entendemos hoy en día por métodos científicos y específicamente como conocimiento científico. Cuando tratamos racionalismo e empirismo, lo que estamos abordando son las fuentes y las condiciones de un conocimiento científico válido, así como las estrategias para justificar dicho conocimiento. Por un lado, nos encontramos con el racionalismo, una gran perspectiva que va a plantear como fundamento del conocimiento los propios procesos cognitivos, llamados en ese entonces como la mente. En la mente, como sustancia innata, con una autonomía respecto a la realidad, se constituirá como el sujeto del conocimiento y fuente y condición de validación de toda forma de saber o conocer acerca de la realidad. Por el contrario, nos encontramos con el empirismo, que va a realizar un planteamiento totalmente opuesto. Ya no será el conocimiento o la mente el fundamento y motor del conocimiento, sino que será la percepción, específicamente la experiencia sensible. Esa idea que tenemos hoy en día de que solamente podemos conocer aquello que olemos, vemos o escuchamos. Para esta corriente, contrario al racionalismo, va a decir que el pensamiento tiene un lugar secundario. El pensamiento solamente es una instancia superior de una organización de las percepciones por parte de un sujeto cognoscente. Cualquier fuera el caso, estas dos perspectivas que en principio se planteaban como opuestas, se han mezclado, unido, sintetizado, dando origen a un sinnúmero de discusiones o puntos de vista en toda la historia de la filosofía de la ciencia y dentro de las disciplinas de las ciencias sociales. Específicamente, ambas perspectivas han contribuido con aquella idea de que la ciencia se construye en independencia a las creencias, a las costumbres y al entorno sociocultural. Y aquí aparecerá un tercer autor que aunará o sintetizará estas dos perspectivas epistemológicas. Estamos hablando de un autor llamado Immanuel Kant. Para Kant, no descartaba el presupuesto de que podían existir ideas innatas, pero por otra parte también asintía el papel de la experiencia sensible respecto al objeto de la realidad era un fundamento del conocimiento. La manera para resolverlo para este autor, y lo cual va a tener un gran impacto en el desarrollo de las ciencias sociales, es que tanto subjetividad, entendido como razonamiento cognitivo, como objetividad, como los objetos que pueblan la realidad, se encuentran tanto en la mente humana como en la propia realidad. Este gran presupuesto que Kant llamará el razonamiento sintético va a hacer posible gran parte de las discusiones dentro de las ciencias sociales, tanto en el campo de la psicología como en el campo de la sociología, en el sentido de que los sujetos, si bien tienen un planteamiento autónomo sobre sí mismos, esta autonomía no puede ser realizable sin un proceso de socialización previa. De ahí que forma y contenido, subjetividad y objetividad son conceptos que, más que construirse desde la oposición, están íntimamente relacionados. Por último, introducirnos en la materia del racionalismo y el empirismo nos aportará sobre conocer cuáles han sido las dos estrategias metodológicas por excelencia que se han desarrollado dentro de la ciencia y específicamente dentro de las ciencias sociales. Estamos hablando del método deductivo por un lado y el método inductivo por el otro. Estos dos enfoques
será largamente discutido, rebatido y hasta sintetizado a lo largo del siglo XX, y que será hasta hoy en día uno de los grandes nudos críticos que, como podrán observar en su formación universitaria, volverá cada una y otra vez en las grandes discusiones sobre qué es el ser humano y qué es la realidad. ¿Es posible un conocimiento cierto y verdadero en las ciencias sociales? Si nos preguntamos por un momento, ¿qué es lo que hace que una ciencia tenga valor y reconocimiento social? Tal vez podríamos decir que las ciencias son necesarias e importantes porque de alguna forma poseen un conocimiento sobre el mundo que nos permite actuar y relacionarnos con él. Por ejemplo, el constructor parece conocer algo sobre el mundo que le permite calcular y construir un edificio sin que se caiga. Una doctora parece conocer algo sobre el cuerpo humano que le permite diagnosticar y mejorar la salud de un paciente. Y una psicóloga, por ejemplo, puede describir con claridad qué constituye una acción violenta y qué no. Si lo pensamos de esa forma, entonces, parece ser que las ciencias y quienes las desarrollan tienen un conocimiento que otras personas no poseen. Y para ello también se forman académicamente para alcanzar ese saber. ¿Sí? Tenemos tradiciones, tenemos escuelas, tenemos enormes cuerpos de conocimiento que ayudan en ese proceso de formación. Usted misma y usted mismo son, por ejemplo, un caso más de aquello. Se están formando en nuestra universidad para alcanzar un saber que otras personas no poseen y que les permitirá a ustedes desplegar sus acciones profesionales en nuestra sociedad. Pero pregúntese conmigo entonces, ¿qué hace que ese conocimiento realmente tenga valor? ¿Tiene valor porque las profesoras y los profesores lo dicen? ¿Tiene valor ese conocimiento que usted está adquiriendo porque un autor hace muchos años lo dijo? Por ejemplo, porque lo escribió Descartes, ¿por eso tiene valor el conocimiento? Tiene valor porque es un conocimiento que ha sido respetado y valorado a lo largo de los años como una tradición, que decimos, oh, hay que conocerla porque es importante. O tiene valor porque hasta ahora ha funcionado. O finalmente puede preguntarse si tiene valor porque es un conocimiento verdadero. Si el conocimiento que poseen las profesiones que mencionamos recién no fuese verdadero, ¿confiaría usted en entrar en un edificio sabiendo que el conocimiento de ese constructor no es verdadero? ¿Confiaría usted en una doctora que afirma no saber si realmente el conocimiento que posee es verdadero, pero hasta ahora ha funcionado? ¿Juzgaría, por ejemplo, las acciones de alguien sin poder definir con verdad y claridad qué es violento y qué no, basándose simplemente en lo que yo creo que es violento? Los autores que revisaremos en esta unidad toman muy en serio estas problemáticas porque tienen la convicción de que si no podemos decir con claridad qué es lo que hace posible el conocimiento científico, entonces no podemos confiar en él y no podemos, por tanto, tener algo seguro sobre la ciencia. Uno de los postulados que reflexionaremos tiene que ver con la posibilidad de dudar o no de una idea. ¿Un conocimiento verdadero es un conocimiento sobre el cual no podemos dudar? ¿Algo verdadero es algo que no puede ser puesto en duda? Piense por un momento esa pregunta. ¿Realmente existe algo que no podamos poner en duda en este mundo? Claro, va a decir usted, podría decir mis manos, mi cuerpo, lo que yo estoy tocando, todo lo que veo, ¿cómo lo voy a poner en duda si lo estoy viendo? Si lo estoy tocando, está frente a mí. Pero pregúntese conmigo, ¿cómo puedo saberlo? ¿Por qué resulta eso tan indudable? Pero, ¿acaso sus sentidos, mis sentidos, nunca nos han engañado? Cuando voy en la carretera y creo ver un charco, mis sentidos me muestran ese charco. Pero, ¿realmente existió ese charco? ¿No era simplemente una ilusión? Si pudiésemos encontrar algo, finalmente, sobre lo que no pudiésemos dudar, entonces podríamos pensar que el conocimiento científico podría construirse poco a poco sobre esa verdad, sobre ese ladrillo que podríamos llamar indudable. Pero note la contraparte, note lo grave de la situación. Si no es posible encontrar algo que no pueda ser puesto en duda, entonces ¿la ciencia es posible?
¿En qué se transforma su profesión, mi profesión? ¿En mera charlatanería? ¿En meras convicciones? Donde todo es probable y por lo tanto lo que sé puede ser cierto, pero también puede no serlo. ¿Qué certeza entonces podría tener usted y yo sobre el día de mañana si no existe un conocimiento verdadero sobre el mundo y eso, si finalmente todo es probable? ¿Cómo voy a volver a pisar un edificio si no sé si ese edificio se va a mantener en pie? ¿Sí? ¿Podría usted vivir en un mundo así? Piénselo, retenga esa pregunta y nos vemos en clase. El positivismo y la revolución post-empirista. Es importante señalar que en este aspecto introductorio de esta unidad estamos haciendo una mirada que hace un contraste entre el positivismo triunfante en los inicios de las ciencias sociales versus esta irrupción de una epistemología más basada en la fenomenología. Por lo tanto, se va a poner en entredicho lo que el positivismo había planteado. En particular, su mirada sobre la neutralidad, pero también sobre la objetividad de los hechos que se encarga las ciencias sociales. Entonces irrumpe en cierta manera con la fenomenología, vienen aparejados conceptos que nos van a acompañar en el desarrollo de todo el semestre, que tienen que ver con la importancia de lo subjetivo, pero también la diversidad de la consideración en cómo cada uno de nosotros tiene una mirada acerca del mundo, y esa mirada tiende a ser, entre comillas, única. Entonces aparece con validez como base y sustento del conocimiento, por ejemplo, la experiencia personal, el mundo de lo cotidiano, el sentido común, que son conceptos que se nos van a repetir durante el semestre y que están hablando de la importancia de la experiencia, de vivir el fenómeno desde la perspectiva individual, pero también colectiva, en tanto cada uno de nosotros, en el lenguaje, que es un artefacto común, va creando esta transmisión de la experiencia personal. Pero aquí, en la fenomenología, como su nombre lo indica, el fenómeno vivido por la experiencia personal en un mundo de la vida cotidiana que es común a todos nosotros, es el material fundamental con el cual nosotros nos vamos a llegar a estas bases nuevas de sustento del conocimiento, que son la materia de la epistemología de las ciencias sociales.